requiero que me ayude alguien a leer esa parte. Entonces, algún voluntario o voluntaria que me quiera ayudar a leer. Yo, profe. Adelante. Oyuki Yulibet. Muy bien. Te escuchamos. Repasemos los tipos de números que conforman el sistema de números reales. Empecemos con los números naturales. 1, 2, 3, 4. Los consiguientes. Los enteros constan de los números naturales junto con sus negativos y 0. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. Construimos los números racionales al tomar razones de enteros. Entonces, cualquier número racional, R, puede expresarse como R es igual a M sobre N, donde M y N son enteros y N, se me fue, ¿cómo se llama esto? Ese es el símbolo diferente de 0, así dice. Diferente de 0. Como ejemplo tenemos 1/2 menos 3 séptimos, 46 igual a 46. 0.17 es igual a 17. 100. Recuerde que una división entre 0 siempre se excluye, de modo que expresiones como ¿es 3 sobre 0? Así es. Y 0 sobre 0 no están definidas. También hay números reales tales como raíz cuadrada, raíz de 2, que no pueden expresar como una razón entre enteros y por tanto se denominan números irracionales. Se pueden demostrar con diferentes grados de dificultad que estos números también son irracionales. Raíz de 3, raíz de 5, raíz cúbica de 2, pi 3 sobre pi al cuadrado. Por lo general, el conjunto de todos los números reales se denota con el símbolo R. Cuando usamos la palabra número, sin más detalle, queremos decir número real. La figura 1 es un diagrama de los tipos de números reales con los que trabajamos en este libro. Ok, hasta ahí. Muchas gracias, Oyuki. Muy bien. Bueno, aquí una observación por ahí mencionaba que era 17,100, por ejemplo, aquí. Bueno, ahí son 17 sobre 100, ¿no? O también lo podemos llamar como 17 centésimas. Porque está dividido entre 100. 17 centésimas. Y por ejemplo aquí, pues tenemos 46. Aquí lo que dice es que el 46 lo podemos representar como 46 sobre 1, porque al final de cuentas, si yo divido 46 entre 1, pues me da 46, ¿no? O sea, es lo mismo. Aquí, pues, lo que tenemos son los números racionales. Como mencionaba la compañera, los números racionales son las fracciones. Todo aquello que se pueda representar en términos fraccionarios es un número racional. ¿Ya? Por ejemplo, pues ahí tenemos esos ejemplos. Por ejemplo, acá el 0.17 es un número decimal que se puede representar como una fracción, o sea, 17 sobre 100, porque si yo divido 17 entre 100, pues me va a dar 0.17. Pero, fíjense que hay números que, por más que lo intentemos, no se pueden representar como números fraccionarios. A esos números se le llama números irracionales. ¿De acuerdo? Por ejemplo, raíz de 3, raíz de 5, raíz cúbica de 2, pi, 3 sobre pi al cuadrado,
etcétera. ¿Por qué? Porque pues esos números no se pueden representar como fracciones. De hecho, si nosotros averiguamos en la calculadora, si ustedes tienen alguna calculadora a la mano por ahí, ¿no? O ahí el de la computadora, si calculamos raíz de 3, ¿cuánto les da? A ver, díganme, alguien que me diga cuánto da raíz de 3. 1.73, 20 y 50. Muchos números. Y así se va, ¿verdad? Eso quiere decir que es un número cuya parte decimal se cicla. Es decir, por ejemplo, aquí raíz de 3, como comentaba el compañero o compañera, ya no vi bien, ¿verdad? Ya no vi bien quién era. Este era usted, Fernando, ok, muy bien. Como comentaba Fernando, 1.73, 20, 50, 80, 8 y así se va sucesivamente. Si quisiéramos escribir el número decimal que corresponde a la raíz de 3, pues nunca vamos a terminar porque resulta que este es un número que tiene esa característica, que su parte decimal nunca termina. Obviamente en la calculadora o en la computadora pues nos da una cierta cantidad de números decimales, pero lo cierto es de que ese número decimal se sigue, ¿no? O sea, ahí nada más nos está dando una aproximación del valor de la raíz de 3. Entonces, este tipo de números, cuando se sigla la parte decimal, es decir, la parte decimal nunca va a tener un fin, a esos números se les llama números irracionales. Porque al ser números decimales que no tienen fin, o sea, que se ciclan para toda la vida, entonces no hay una fracción que las pueda representar por obvias razones, ¿no? Porque como la parte decimal se sigla, entonces nunca vamos a encontrar una fracción que la pueda representar. Entonces, la raíz de 3 es un ejemplo de un número irracional, ¿sí? Lo mismo sucede con la raíz de 5, la raíz cúbica de 2, el número pi o 3 sobre pi cuadrada. De hecho, cualquier número que tenga pi, por ejemplo, si yo digo 3pi, 2pi, pi sobre 2, etcétera, estos números, a final de cuentas, van a ser irracionales. Todo lo que contenga pi será un número irracional. ¿Sale? De la misma manera con la raíz de 3, si yo digo 2 raíz de 3, 2 raíz de 3, 5 raíz de 3, un medio de la raíz de 3, igual van a ser números irracionales, porque al contener a la raíz de 3, como la raíz de 3 es irracional, entonces eso genera que todos estos números también sean irracionales. Y lo mismo con raíz de 5, raíz cúbica de 2, etcétera, etcétera, ¿no? Hay varios ejemplos más. Por ejemplo, el número pi. ¿Cuánto vale el número pi? A ver si alguien me dice. 3.1416. 3.1416, ¿verdad? Sí, por ahí participó Rosa Ivonne y Oyuki Olivet. 3.1416. Fíjense que eso es solamente una aproximación. Realmente el valor de pi no es 3.16, sino que simple y sencillamente es una aproximación. Lo que siempre hemos manejado, ¿no? Por ejemplo, ustedes han aprendido a resolver diferentes problemas que involucran a la circunferencia o que involucran a las funciones trigonométricas. También en algunas fórmulas de física también se utiliza.
Y generalmente lo utilizamos como 3.1416. Pero déjenme decirles que han sido engañados, ¿verdad? Han sido engañados. ¿Qué opinan acerca de eso? Fíjese que una vez en física Ajá, me dieron un valor de pi, pero no recuerdo, pero no era el de 3.16, pues, ajá. porque me dijo que en muchas ocasiones tomamos ese valor, pero en unos problemas ya no entra ese valor de pi, pero no recuerdo qué valor me dijo. O sea, entonces Ajá. no es 3.16 en sí, para todo, quiero No, este pensar. es exacto, sí. Bueno, voy a activar mi cámara, ¿no? Digo, o sea, así han sido engañados, ¿no? Así entre comillas. ¿Por qué? Y ahorita vamos con la participación. Creo que alguien quería participar por ahí. Ahorita le doy la palabra. ¿Por qué? Porque, entre comillas, ¿no? Digo, han sido engañados, bueno, pues es nada más un decir, ¿no? Porque a final de cuentas, el valor de 3.1416 es un valor aceptado, a final de cuentas. Si no es no es el valor exacto, obviamente, pero es una buena aproximación, de tal manera que si ustedes han resuelto todos sus problemas de física, de matemáticas, de la circunferencia, etcétera, utilizando 3.1416, no hay problema, ¿no? O sea, esto no quiere decir que ya en la prepa y el profe Jonapaya dijo que todos han dicho mentira. No, es nada más una expresión, ¿no? Una expresión que generalmente utilizamos el 3.1416 y es un valor aproximado, es un valor válido para la resolución de problemas, ¿no? No es que hayan sido engañados, ¿no? Nada más quise exagerar un poco. Y precisamente lo que comenta la compañera Oyuki, Julibet, que era otro valor, bueno, pues ahí sí no sabría decirte eh, qué valor podría ser, porque o bien puede ser 3.14, que también es un valor válido, o bien puede ser 3.1416, que son los números, los valores que más o menos hemos utilizado, ¿no? Pero, por ejemplo, algún valor diferente, 3.14 o 3.1416, pues no creo, ¿no? Quizás pudo ser de que hayan agarrado más decimales de los que normalmente utilizamos, porque generalmente utilizamos el 3.14 o el 3.1416, o a lo mejor ahí Oyuki y Yulebet se trata de que a lo mejor utilizaron por ejemplo, 3.1415.9, a lo mejor ese valor, ¿no? Que es otra aproximación con más decimales, ¿no? 3.14, 15, 9, 26. Bueno, por ahí una disculpa, creo que, no sé si se escucha por ahí un anuncio, ¿no? Pasan por aquí vendiendo unos ricos tamales, ¿no? Pero bueno, entonces, a lo mejor eso haya sido, ¿no? Ahí, para, darle una respuesta a Oyuki Julibet. 3.1415.9 es otro valor que generalmente también se utiliza cuando queremos ser más exactos, ¿no? Pero fíjense ustedes que si quisiéramos ser más exactos, lo que tendríamos que hacer es utilizar el valor pi o el símbolo pi como si fuera una X, ¿no? Y utilizarlo como álgebra, utilizar el álgebra, ¿no? Por ejemplo, 3/4 de pi, 1/2 de pi, pi sobre 4, 3pi sobre 2, etcétera. Entonces, esos son valores muy exactos, pero se tiene que manejar como álgebra, ¿no? Como si el símbolo pi fuera una X.
No sé si alguien por ahí quería participar, creo que alguien levantó la mano hace rato, pero ya no vi bien quién era, o no sé si quiere participar todavía. Profe, yo tengo Sí, una duda. a ver, dime. Conforme a los números irracionales, son Ajá. todos los números, ¿cómo se llama? Ay, Ujú. los que no son de pares, impares, entran todos los números impares excepto el uno. No, no. Los irracionales son números que no se pueden expresar en fracciones. Ah, ok. Sí. Ahora, los números impares, pues más que nada esos números son enteros, ¿no? Son enteros, los impares, positivos, o negativos. Pero los impares entrarían en la clasificación de enteros. Son los Ok, números por- ¿Mm? primos. Sí, a ver quién, creo que se cruzaron ahí los cables, a ver quién. Son los Fernando, números. Sí, los impares. los impares. ¿Cuál, perdón? ¿Cuál decías? Los números primos no son los mismos, no recuerdo bien. O sea, Los el números, 1. no, por ejemplo, los números primos son aquellos que no se pueden dividir entre otros números más que el 1 y por sí mismos, ¿no? Por ejemplo, el 2 es número primo. Es número primo, pero el número 2 no es impar, ¿no? pero profe, en el Sí. caso, interrumpiéndolo, que Ah, sí, si dime. nosotros pusiéramos la raíz de 7, Ujú. pues es un número irracional, quiero pensar, porque no me da un número cerrado al que yo pueda tener, sin puntos ni Ujú. números consiguientes más que un número fijo, Así pues. es, Entonces exactamente. entraría en número irracional el 7, el Así es. 9. Exacto, sí, las raíces que no Ok. se pueden calcular. Por ejemplo, la raíz de 7 sí te arroja, por ejemplo, 2.645, 751, 311 y así se sigla, ¿no? Igual, Ajá, sería irracional. ok, gracias. Ujú. Por ejemplo, la raíz de 9, esa no sería irracional porque si calculan la raíz de 9, ¿cuánto les da? Nos da 3 la raíz de 9. Así es. Entonces, la raíz de 9 ya no entra en los irracionales, ¿no? Entonces, hay mucho ojo. Todas las raíces no son irracionales, son algunas. ¿Cuáles? Son las que te generan un número decimal cíclico, o sea, nunca va a terminar. Entonces, por ejemplo, el 9, la raíz de 9 es 3, entonces realmente la raíz de 9 entraría dentro de los enteros, realmente, ¿no? ¿Por qué? Porque sí tiene raíz exacta. O por ejemplo, raíz de 16 o raíz cúbica de 8. ¿Quién me quiere decir cuál es la raíz cúbica de 8? Es 8.48 si no mal tengo mis resultados. No, ahí creo que calculaste raíz cuadrada. Sería Es 2, ¿no? el 2, sí. Es que decía yo raíz cúbica de 18, de 8, perdón. La ¿No? raíz cúbica de 8 es 2, precisamente, sí, por como dice ahí Rosa Ivonne, porque 2 por 2 por 2 me da 8. Entonces la raíz cúbica es el 2. Así es, efectivamente. ¿No? Entonces, la raíz cúbica de 8 no es irracional, sino ¿de qué tipo sería? Racional. Racional, bueno, pues el 2 lo podemos representar como una fracción. Sí, no pasa nada. Entonces, sí. También es racional. Pero por sobre todas las cosas, ¿dentro de qué clasificación entraría? ¿Entero? El 2. ¿En cuál, ¿Un perdón? entero? Enteros.
Así es, efectivamente. Muy bien, Ivonne. Es entero, sí, efectivamente. La raíz cúbica de 8 es un 2 y entonces el 2, al final de cuentas, es un número entero. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo y también el 2 es racional, porque si yo quiero representar el 2 como una fracción, ¿cómo le hago? Sería 2/1. 2 sobre 1 es un ejemplo, sí, 2 sobre 1, ¿no? Y ahí estaría como una fracción. ¿De qué otra manera? A ver si me pueden decir. Pensé que iba a participar ahí la compañera. ¿Con qué otra fracción podemos representar el 2? A ver si alguien. Podría ser 6/3. 6 tercios, así es, ¿no? 6 tercios es 2, porque 6 entre 3 es 2. ¿No? Entonces, vean cómo sí podemos representar el 2 mediante una fracción. Entonces, es un número racional. O, por ejemplo, 4 medios, ¿verdad? 4 medios también es 2. Entonces, fíjense cómo vamos jugando con los números racionales y enteros, porque al final de cuentas, un entero puede ser un racional también. ¿Sí? Pero los números racionales no pueden ser irracionales. ¿Sí? Los números racionales tampoco pueden ser irracionales. Aquí tenemos una tabla, vean, donde tenemos los números racionales, que son estos. Los números racionales están encerrados aquí en este cuadro de color azul y podemos observar que tenemos, por ejemplo, un medio, menos 3 séptimos, 46, también el 46 es un racional, porque si lo quisiéramos representar como una fracción, pues lo podríamos representar como una fracción. El 0.17 también se puede representar como una fracción porque lo podríamos representar como 17 sobre 100. El 0.6 también porque lo podemos representar como, miren, 0.6 es igual a 6. ¿6 dividido entre qué? ¿Entre 10, profe? Entre Entre 10. 10. Así es. Entre 10, porque si yo divido 6 entre 10, me va a quedar 0.6. ¿Verdad? Así es. Bueno, y el 0.317, ¿cómo podría quedar? 317 sobre 1000. 317 sobre 1000. Ahí está. Entonces, todos esos números los podemos representar como una fracción, entonces son racionales. Ahora, adentro de los números racionales hay un subconjunto que se llaman enteros. Es decir, no todas las fracciones son enteras, por obvias razones. ¿Sí? Por eso los enteros son un subconjunto, así se le llama un subconjunto del cuadro azul. Tenemos otro cuadrito más chiquito, entonces se le llama subconjunto. ¿Por qué? Porque, como ya les dije, no todas las fracciones son enteras, pero los enteros sí pueden representarse como fracción. Entonces, los enteros, por ejemplo, acá dice desde el menos infinito, por eso dice aquí 3 puntos suspensivos, desde el menos infinito, hasta, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, el menos 3, el menos 2, el menos 1, el 0, el 1, el 2 y el 3, y así sucesivamente, puros enteros.
Y otro subconjunto de los enteros se le llama números naturales. Los números naturales son a partir del 1 hacia adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esos son los números naturales. Y aparte, si ustedes se fijan, en toda esta área tenemos el conjunto de los números irracionales, que ya vimos que son aquellos números que no pueden ser representados en fracciones. Por ejemplo, raíz de 3, raíz de 5, raíz cúbica de 2, pi, 3 sobre pi cuadrada, etcétera, ¿no? Entonces, esos son los irracionales. Bueno, entonces vamos a ver algunos otros ejemplos. Bueno, todo eso ya lo vimos, ¿no? Cómo representar fracciones como decimales, etcétera. Bueno, aquí algo muy interesante. Cuando nosotros representamos un número decimal, si vemos que ese número decimal o la parte decimal no tiene fin, o sea, como que se cicla, entonces podemos escribir algunos decimales o seleccionar algunos decimales y para indicar que se cicla le podemos escribir una barra arriba, una barra horizontal en la parte de arriba. Y esto significa que todos estos números tienen más números decimales, más parte decimal, solamente que se recortó o se redondeó, nada más. Entonces, así se puede expresar. Como vemos ahí dice raíz de 2, viene un número que se cicla, entonces es un número irracional. Pi, 3.14159 y todos los números que siguen se cicla, por lo tanto es irracional. Si quisiéramos expresar algún número que depende de pi, lo más exacto posible, entonces no nos va a quedar de otra más que utilizar el símbolo pi y manejarlo como si fuera